El diálogo con Claudia Patricia Siculaba es madre de Dania Sofía Herrera Siculaba, la jovencita que resultó muerta luego de un hallazgo en un caso de aparente sobredosis reportado por las autoridades el pasado domingo en la ciudad de Yopal. Claudia Patricia, ¿qué podemos decir de la reconstrucción de los hechos que usted ha logrado hacer del fallecimiento de su hija? Bueno, lo que dice es que mi hija supuestamente falleció por sobredosis, cosa que no es cierta. Todo radica desde el 29 de diciembre, que un adolescente de la invasión 15 de octubre me la apuñaleó en el barrio 20 de julio, el cual le afectó un riñón, el cual yo como mamá me dirigí al CESPA y le coloqué la respectiva denuncia a esa menor. Mi hija me le dieron salida en el 4 de enero, duró aproximadamente un mes en cama. Ella no salía a la calle, simplemente salía conmigo a las terapias y a la cita con el urólogo. Ese día sábado, ella recibió un mensaje vía Messenger de una supuesta amiga del barrio El Progreso, porque mi hija siempre se encontró ese día todo el tiempo en El Progreso. Del Progreso, yo la última llamada, yo la estuve llamando a ella porque me preocupaba por la situación que ella estaba viviendo con aquella adolescente. Ella me contestó, la amiga me contestó el celular a las 12:30 de la mañana, diciéndome que se encontraba en el parque, en la cancha de ese barrio. Después yo seguí intentando, marcándome, comunicándome con ella vía Messenger. Ella me contestó la última llamada a las 4:26 de la mañana. De ahí para acá no supe más de mi hija. Ella me dijo, mamá, ya voy para la casa. Igual yo le dije, hija, dígame en dónde está y yo voy y la recojo por el asunto de la muchacha esa que me la apuñaleó. El cual ella le dio quejas al papá que se encontraba en la carceleta de Yopal y nos amenazó a mi hijo, a mi hija y a mis otros hijos, que no se metieran con ella, que porque él, que es un sicario y mata y come del muerto, y las cosas no son así. Todos esos asuntos yo los puse en conocimiento de las autoridades. Sí, Claudia, pero digamos que, ¿por qué ese ataque inicial, ese problema con esa niña? Hablemos un poco de ese antecedente, ¿cómo es que se da ese ataque del 29 de noviembre? De noviembre, que fue cuando ella sufre el ataque a manos de esa jovencita. 29 de diciembre, perdón. Anteriormente, la supuesta amiga de mi hija agredió a la que agredió a mi hija, a la del 15 de octubre. Al ver que no podía volver a la agresión contra la que la había agredido a ella, la cogió contra mi hija. O sea, su hija termina en un problema que nunca le perteneció. Que nunca. Mi hija no era una niña, como dicen por ahí, ni con cuchillo, ni con arma, ni nada de esa, con nada. No somos familia delincuente, ni nada de eso. Desafortunadamente, tenía una amiga que no era amiga, era un... ¿Podríamos decir entonces que ella sufre una agresión en retaliación a esas heridas que quien la agredió sufrió de manos de una amiga de su hija? Sí, así es. ¿Qué lesiones sufre ella y cómo le atiende en ese caso, Claudia Patricia? Es que anterior a las lesiones de mi hija, anterior a las puñaladas que ella le dio, la chica del 15 de octubre ya acostumbraba a corretear a mi hija a cuchillo. Mi hija el año pasado tuvo un accidente de fractura de fémur, el cual ella no podía correr. Entonces esa muchachita la tenía montada y siempre le decía, deme papaya que yo donde la vea la pico, la chuzo, mejor dicho, unos términos de una plena chirrete. Hasta que mi hija fue por un muchacho que supuestamente amigo la invitó y como estábamos en épocas navideñas, me dijo, mamá, ¿puedo salir? Yo le dije, vaya y no se demore, que supuestamente iban a estar cerca aquí al barrio. Y otro muchacho
también le dijo que la sonsacara y la llevara el 20 de julio, el cual llamaron a esas dos par de chirretas para que me la atacaran a mi hija. Hay videos en el lugar de los sitios, en la cantina esa, hay videos, que esos videos reposan en el césped, donde se ve a las dos agresoras de mi hija agrediéndola con un puñal, esos tipos carniceros. Ella ella se ve, aparte que la agreden, ella queda quieta, o sea, no era una china como si fuera en el caso mío, que me agreden, yo respondo, ella no, ella era muy pasiva. La apuñalearon y la vecina de al lado ya se refugió porque la intención de esa muchachita del 15 de octubre era rematarla ahí. Claudia Patricia, pero quiere decir que ella llega a ese sitio invitada por unos amigos, es decir, como que le montaron una trampa para que ella llegara al sitio a donde recibió la agresión ese día cerca del skate park. Sí, así fue. Ella fue sonsacada por un muchacho cerca del barrio donde nosotros vivimos y otro también, muy cerquita a mi casa. Se prestaron para sonsacarla porque ella no iba por esos lados y más sabiendo las amenazas que esa muchachita le había hecho a ella. O sea, usted los conoce, están plenamente identificados, usted sabe quiénes son ellos, eran del círculo de supuestos amigos de su hija. Sí, claro que sí, ella me dijo, yo lo tengo plenamente identificado, yo sé quién son. Incluso ese sábado pasó el muchacho ese que la sonsacó de la casa, vino en la esquina y la recogió en una moto. Pasó en una moto negra Betz y miraba. Y mi hija me dijo, mamá, ahí va el que me sonsacó para que esa china me apuñaleara. ¿Qué lesiones recibió ella ese 29 de diciembre? Mi hija recibió 2 puñaladas, una que le afectó el riñón. La otra se la dieron en la cadera, donde ella anteriormente por la cirugía tenía un clavo ahí. 2 puñaladas y la muchacha, la otra que la cogió, le dio patadas en la fractura. Los amigos que la invitaron ese día ahí a ese sitio cerca del skate park, que vieron el ataque, ¿la defendieron de alguna manera? No, no la defendieron, al contrario, se reían de ella, ninguno la defendió. Un muchacho, ahí en el video se ve, donde empuja la chirreta esa, y la chirreta le da una cachetada y le da patadas. Ahí fue donde ella alcanzó a refugiarse en una casa vecina. O sea, a su hija prácticamente le tendieron una emboscada. Así es, y yo se lo hice conocer a las autoridades. Eso fue, le tenían ganas a la china, que por cosas de mi Dios, no, o sea, el objetivo no se dio, pero hasta que lo consiguieron, porque, o sea, no se dio en el momento de las puñaladas. Pero eso sí ya la tenían clara que le iban a matar. ¿Cómo fue para ella después de pues de haberla atacado, de haberla herido, estar hospitalizada? ¿Cómo fue el proceso de ella de recuperación y pues cómo llega ella hasta el lugar donde fue allá? La señora que la ayudó, le colaboró, llamaron a la patrulla, el cual la patrulla llamó a bomberos la llevó al Oro. Allá me hicieron, como necesitaban firmas, firmas para hacer el procedimiento a mi hija, entonces me ubicaron, me llamaron, el cual yo fui allá, pero créame que el impacto emocional que vivió mi hija, porque ella estando allá en el Oro, ella no podía estar, ella con esa zozobra, que esa chirreta del 15 de octubre viniera y la rematara ahí. Pues como el papá es dice ser un sicario que la pasa amenazando y que todo el mundo hay que tenerle miedo, que porque anda armado, entonces, eso fue terrible la estadía de mi hija allá. Claudia Patricia, ¿ella cuánto tiempo dura recluida en el hospital, cuándo le dan salida y qué sucede después, hasta cuando vuelven otra vez esas personas nuevamente a llevarla otra vez a otra trampa, que ya fue la circunstancia trágica que vivió ella para terminar como terminaron las circunstancias? Ella ingresó al Oro el día 29 de diciembre aproximadamente, faltando 10 para las 10 de la noche. Le dieron salida el día 4 de enero. Del 4 de enero aquí en la casa, porque eso fue la orden del urólogo, ella tenía sangrado interno del riñón, en reposo. Aproximadamente cuando ella se sintió bien, más o menos que podía levantarse, porque eso era de eso terrible,
Fuimos a medicina legal a hacer la valoración respectiva para llevar al CESPAD. Después saqué cita por urología. O sea, aquí en la casa duró en reposo, en cama, ella no salía para ningún lado, salía siempre conmigo, aproximadamente un mes. No salía. El sábado fue lo único que salió, qué trampa que le puso esa supuesta amiga para que se fuera a ese sitio. Y durante ese mes que ella permaneció con esa situación médica, ¿hablaba con alguien? ¿Cómo era, digamos, el contacto de ella con todos esos amigos? Se comunicaba vía Messenger, solo por vía Messenger, porque ella ni siquiera, no se levantaba de la cama. O sea, yo le colocaba el celular y solo por Messenger. Y llamadas para ahí que le hacía. No era más nada, los supuestos amigos. ¿En algún momento ella le hizo reclamo a ellos? ¿Por qué no la defendieron? ¿Por qué la llevaron a este lugar donde pues fue atacada? Sí, claro, mi hija por el Messenger, incluso estando en el Oro, el man que la sacó y la recogió en la esquina, en la moto, de cerca aquí del barrio, él mantenía escribiéndole, flaca, ¿qué le pasó? ¿Cómo? Sí, yo, o sea, preocupadísimo, pero en el momento de los hechos no hizo nada por ella, preocupado a ver si la china se iba a morir o qué. Pero ella sí le hizo vía Messenger, le escribió que se había prestado para sonsacarla para que la chirreta del 15 de octubre, junto con la otra chirreta, me le hiciera ese daño a mi hija. Y también le hizo reclamo vía Messenger al otro muchacho que también se prestó y llamó a esas dos chirretas para que la hirieran a mi hija. Luego de que ella pues, supera las dolencias y ya se puede mover, ¿qué pasa? ¿Cómo es que ella nuevamente vuelve otra vez a ese círculo de personas? Bueno, nosotros teníamos muchos planes con mi hija. Mi hija este año terminaba grado 11, ella ya no iba a vivir más acá en Yopal porque nosotros nos íbamos a ir. Y más, el error también que cometió mi hija fue en decirle que ella pronto iba a salir de viaje, que lo único que estaba esperando era que terminara la terapia de las piernas y nos íbamos de Yopal. El error que cometió fue haberle dicho eso a unas supuestas amigas. Entonces, ¿qué pasa? Ella ya estaba recuperadita, ya había subido de peso porque ella perdió muchísima sangre. El objetivo de esa gente, que lo tengo plenamente identificado, como ellos me tienen plenamente identificada a mí, y lo hablo y lo digo, el objetivo era matarla, y como no pudieron matarla a cuchillo y a pistola, porque sabían que él le tenía la denuncia, entonces, ¿qué hicieron? Se valieron de una amiga para que mi hija fuera al Progreso 3 esa noche, a las 6:30. Estamos hablando de la noche del sábado 4 de febrero. De la noche, sí, del 4 de febrero, el sábado, esa noche, que mi hija no salía, es que ella no salía. Por eso mismo tanto, por el peligro que corría, las amenazas de esa chirreta que por acá frente a la casa pasaba. Es decir, Claudia Patricia, que todo parece haber sido premeditado, esperaron que ella se recuperara de las lesiones, la volvieron a buscar, la vuelven otra vez a llevar hacia un sitio supuestamente de confianza en compañía de amigos, allí en ese sector de Los Progresos. ¿Y qué es lo que sabe usted? ¿Qué ha logrado averiguar de lo que pasó ese sábado por la noche? Sí, yo me he puesto en la tarea de investigar, porque yo sé que mi hija no fue la muerte de ella una sobredosis. Y si aparece como sobredosis, créame que la obligaron porque ella no. Yo me he puesto en la tarea de investigar. Ella todo el tiempo duró en Progreso 3. Todo el tiempo. De ahí la recogieron 2 hombres en una moto Boxer negra. En ese tiempo que ella estuvo esa noche en el Progreso, ¿estuvo con gente conocida de ella, con esos supuestos amigos? Sí, estuvo ahí. Tengo los nombres, pero no los digo. Sé quién son. Ellos saben que yo he ido por allá a averiguar, a investigar. Ellos saben todo lo que yo he estado haciendo. Yo lo único que quiero es la verdad y que esos culpables paguen por la muerte de mi hija. Eso es muy duro. Muy duro. ¿Y qué pasa? ¿Cómo sale ella de Los Progresos? ¿Quién la lleva en esa moto Boxer negra que usted logró establecer el recorrido y las características y la descripción de estas personas? A ella la recogen las personas que vieron, que yo he investigado, que vieron, que dicen que la cogieron
ya iba en un estado de que no se podía defender, prácticamente como desmayada, como si no sé. La subieron a la moto, iban dos sujetos, el que maneja y el de atrás. La llevan a ese sitio tan lejos y supuestamente había otra persona ya esperándola en el lugar donde la botaron, la encontraron. Mi hija no acostumbraba a salir fuera de Yopal, nada. Ella cuando, vuelvo y digo, cuando iba para Progreso, allá amanecía, allá estaba ahí con la supuesta amiga que dice ser. Eso allá simplemente le colocaron una trampa. Es una trampa y yo tengo que ir hasta las últimas consecuencias, que el responsable que le hizo eso a mi hija tiene que pagar. Esa muerte de mi hija no se puede quedar impune como otro caso más del montón. ¿Y usted distingue a la otra persona que fue allá en el lugar de los hechos? ¿Se conoce que hubo la presencia de un muchacho en ese sector? He estado averiguando, no me han querido dar información porque allá se tapan entre ellos. Pero yo sé que es de Progreso 3. Ese ciudadano que fue encontrado con su hija era uno de los que la llevaba en la motocicleta Boxer negra de donde salió de los Progresos hacia el lote baldío donde la encontraron en la vía La Unión. Sí, señor. Y tristeza porque se hicieron valer de ese muchacho que supuestamente amigo de mi hija, prestarse para hacerle tanto daño a mi hija, eso no tiene perdón de Dios. Claudia Patricia, ¿quién le notificó a usted la situación de su hija cuando usted volvió a tener conocimiento de que ella ya se encontraba en el hospital? Es que mira, todo es tan raro porque todas las personas, la mayoría de muchachos que son de Progreso ya sabían que mi hija había fallecido. Y yo me vine a enterar cuando le hice una llamada a mi hija, que me contestó un patrullero de la SIJÍN. Ahí fue donde me dijo, si usted es la mamá, venga aquí al Oro. Y cuando llegué al Oro, él me dijo que mi hija ya estaba muerta. ¿Qué tiempo de distancia, pues en horas había cuando usted recibe la noticia por parte del patrullero y cuando se enteró por parte de los compañeros? Como vuelvo y digo, yo fui la última que me enteré. Cuando me vine a enterar que ya todo el mundo sabía, ya colocaba fotos en la historia, que Sofía, que descanse en paz. O sea, porque ellos fueron los primeros en saber que ya mi hija estaba muerta y no yo como mamá que eso veía ser lo ideal, o sea, en un caso de esos. Pero yo fui la última. ¿Los elementos que ella llevaba, su teléfono celular, sus pertenencias, aparecieron? Sí, ella tenía un celular nuevo, de plan. Ella cargaba unas zapatillas de 200.000 pesos. Ella apareció con todo lo que llevaba. Todo. Sí se me hace rarísimo, que ella tuviera unas laceraciones en la mano, en la parte de los dedos, como si ella hubiese estado luchando con alguien, defendiéndose, y esa persona la aruñó, le quitó tejido profundo. Ella sí tenía eso en las manitos. Hombre, eso, o sea, vuelvo y digo, mi hija no era ninguna chirreta, ni matona, ni nada de eso, para hacer una cosa de esas. A ciencia cierta, en este momento, Claudia Patricia, ¿usted sabe exactamente cuál fue la causa de la muerte de Dania Sofía? ¿Usted se siente satisfecha, conforme con ese diagnóstico inicial de que su hija murió de una sobredosis? No. No me siento satisfecha y por eso estoy haciendo mis averiguaciones, porque yo sé que no fue así. Y si el reporte de medicina legal sale eso fue porque la obligaron, ya sea con cuchillo o con arma ya, porque ella tenía visión, o sea, ella tenía ya metas, ya tenía cosas por hacer, ella estaba tan contenta, y de eso es lo que me da impotencia ver que me la apagaron la luz a mi hija. ¿Cómo es que estas personas que aparentemente participan de la muerte de ella empiezan a amenazarla a usted y a su familia? Amenazas y hostilizaciones muy fuertes en un lenguaje supremamente terrible y que las extienden incluso a sus otros hijos. Bueno, aparte de no quedar satisfecho que ya mataron a mi hija, porque fue así, esas personas se creen putas, se cree, mejor dicho, peor que Pablo Escobar, y lo digo así, que me mire la cara de ese sujeto. Se la pasa escribiendo vía Messenger, amenazando que él es un sicario, que ya no tienen lista, ya nos dice, ya nos habla a nosotros, se refiere a nosotros como finados,
que él anda con pistola, que él tiene un grupo de una partida de delincuentes y que hay que tenerle miedo. Incluso en esos mensajes se refiere a mi otra hija, que tiene 14 años, hablando cosas terribles, terribles. Amenazándola a mi otro hijo. Eso pasa por acá, por el frente de la casa. Ya las autoridades tienen plenamente identificado el sujeto, ya todo. ¿Y cómo les ha hecho conocer a ustedes esas amenazas? Vía Messenger. ¿Y qué pasa? Con un casco cerrado y él se le conoce por unas ciertas características. Hay muchas cosas que quizás ahorita no la puedo decir, pero las autoridades ya lo saben. De esos mensajes, de esas series de amenazas, ¿usted tiene prueba efectiva? Claro, y las autoridades ya la hay a conocer. A las autoridades ya tienen todas esas capturas, todo eso. A los cuadrantes del CAI del Progreso he llamado, le he comentado, le he mostrado la foto de dicho personaje, ya lo tienen plenamente identificado. Claudia Patricia, ¿usted siente que en algún momento en medio de todo ese problema que tuvo su hija con esa otra muchacha, ustedes de alguna forma la amenazaron a ella o la hicieron sentir insegura como para que esa persona reaccionara de esa forma, primero hiriéndola y luego pues propiciando lo que parece ser una muerte completamente provocada y un tema completamente planeado para que su hija terminara como terminó? No, en ningún momento, porque siempre, por ejemplo, yo no soy una persona de problema ni nada de eso. Yo, como le dije a mi hija, si esa muchacha el 15 de octubre actuó así con usted, lo que tenemos que hacer es denunciar, no quedarnos callados, ni tenerle miedo a esa mocosa, ni nada de eso. Por eso hice lo correcto, denunciar. En ningún momento, y creí que por medio de esa denuncia iba a dejar de molestar a mi hija, pero veo que eso no fue así, no se quedó, porque lo que ella quería era matarla y lo logró. ¿Cree usted que su hija fue sincera con usted frente pues a todos los problemas que se registraron entre ellas para que se encadenara un hecho tan violento como lo que están viviendo ustedes y lo que vivió ella en vida? ¿O cree usted que falta algo, una parte de la historia por contar y que de pronto es el odio que ellos tienen y que se refieren en esos mismos mensajes y en esos comentarios? El error que cometió mi hija no fue haberme involucrado al inicio. Porque si ella desde un inicio me hubiera dicho, mamá, por ejemplo, cuando se sentía en peligro el día 29 de diciembre, que yo por eso le compré el celular con plan, me hubiera llamado, créame que otra sería la situación. Como ella siempre era sola, ella no era una niña que se relacionara así con esa clase, no. O sea, en ningún momento nosotros amenazamos a esa sujeta chirreta del 15 de octubre, en ningún momento, ni a la familia, ni nada de eso. Al contrario, ella sí, aparte de que eso, y antes de suceder eso, porque en muchas ocasiones yo estaba con mi hija afuera y pasaba esa gorda por acá, y mi hija sí me decía, mamá, ahí va la gorda de la invasión, que siempre es a buscarme problemas, peleas. En muchas ocasiones mi hija estaba de espalda y llegaba por detrás con un cuchillo y andándole con otra gorda, dándole cascazos por la espalda a mi hija. Pero mi hija, como le digo, ya tenía una fractura y ella no, ahí a ella la defendieron muchas personas, en ese momento la defendieron, y si no, también la hubiera agredido a cuchillo ese día. ¿Usted ante qué autoridades ha acudido para poner en conocimiento esta situación, Claudia Patricia? Primero le quise conocer al policía que estaba en El Oro. Le dije que yo necesitaba la SIJIN para que tomara la respectiva denuncia del caso de mi hija. Allá llegaron dos patrulleros de la SIJIN. Tomaron en conocimiento lo que yo le dije, el relato de mi hija, di nombres, di fotos de las personas involucradas y eso. Después, al día siguiente, que eso fue el 30 de diciembre, me dirigí al CESPA a colocar la respectiva denuncia con la patrullera que estaba en cargo que está en cargo de la investigación de mi hija. Porque la señora fiscal y los demás estaban en permiso, ya en vacaciones, en la rama judicial. Ayer estuve en la fiscalía, en estos días iba a la fiscalía 30, también estuve en la SIJIN, puse en conocimiento eso, en el comando de la policía. Ayer fui a la fiscalía 8ª de homicidios, comenté, puse en conocimiento eso, las amenazas de ese señor, ese sujeto, porque el señor no le puede decir a esa escoria.
Puse todo esto también a la fiscal del CESPAT para que hicieran la respectiva protección, o sea, medida de protección, porque eso fue lo que le faltó a mi hija, una medida de protección viendo el tamaño de peligro que es esa muchachita para la sociedad. Es así. Eso fue lo que le hizo falta a mi hija. ¿Usted no teme que esta denuncia valiente que usted está haciendo ante la opinión pública sobre esa situación y esta exigencia que le está haciendo a las autoridades para que se investigue con exactitud qué fue lo que pasó, no teme que eso de pronto pueda generarle más problemas a usted o una situación más grave contra la integridad de sus otros hijos, de su familia? Claro, y por eso la hago pública. Yo ya fui a todas las entidades del Estado que uno se debe apoyar en ello, o sea, a mí me gusta hacer las cosas bien, al derecho, como dice la ley. Y la hago pública porque me cansé que hay personas que quieren tirar, o sea, que se crean más que la autoridad, que porque tiene un arma, que porque fue sicario, que porque la pasa delinquiendo, robando, por ahí matando, entonces hay que tenerle miedo. Y que lo pasa intimidando a uno y hablando mejor dicho, unas palabras terribles que se expresa con mi hija y ya se refiere a nosotros finados y eso, y las cosas no son así, y yo por eso lo hago público. Y yo sé que esa persona me tiene plenamente identificada a mí y hago constancia que si me pasa a mí y a mis hijos, la única responsable, los únicos, porque son varias personas, son ellos. Y la autoridad sabe quién son. Y a pesar de esas denuncias y de esas pruebas y todo lo que usted le ha aportado a las autoridades, ¿usted siente que ellos han hecho lo suficiente para procurar su protección? No, la verdad no. Y eso es lo que me da rabia. Me siento impotente de no ver ese respaldo en las autoridades competentes, porque es que para eso están ellos, para ayudar a la comunidad en un caso, pedir ayuda, porque entonces, uno como sociedad, entonces, ¿qué hace? O sea, es lo que yo digo. Ya puse la queja, fui la demanda, la denuncia a todas las partes donde vivía y la pongo ahorita en público porque es el último recurso que me queda. ¿Cómo era Dania Sofía, Claudia Patricia? Mi hija era alegre, muy juiciosa en el estudio, tenía proyectos, tenía muchos planes. Lo único error fue haber clasificado unas clases amigas que no le convenían. Usted había hablado con ella la posibilidad de irse, inclusive de Yopal, cuando terminara sus estudios, y estudiar lo que ella quería. ¿Qué era lo que a ella le gustaba? ¿En qué se sentía ella que podía realizarse profesionalmente? Claro, por ejemplo, ella dijo, mamá, este año me gradúo. Yo le decía, dijo, ella quería, cuando fuimos al CESPAT, dijo, y vio a la patrullera de investigación, incluso le dijo, me gustaría estudiar Derecho, porque uno defiende mucha gente, pero quiero ser policía. Pero primero voy a hacer mucho eso de belleza, porque a ella le gustaba mucho todo lo relacionado con belleza. Y yo le dije, claro, hija, nos vamos, y allá en una ciudad hay muchas academias más capacitadas que acá que Yopal, y muchas mejores cosas. Digo, sí, estábamos, créame que el 23 de febrero era el viaje de nosotros. Ese día lo tenían previsto para irse. Sí, el 23, que terminaba la última cita con el urólogo. Doña Claudia Patricia, ¿qué esperar de las autoridades de Yopal frente a este caso y de la misma sociedad yopaleña frente a esa situación donde usted insiste, no estigmaticen a una persona que fue prácticamente víctima de toda una trampa? Hay muchas personas, o sea, que hay personas que a veces opinan sin saber del tema, se ponen no mide, o sea, escriben cosas tan incoherentes que no piensan que le hacen daño a la familia. Por ejemplo, a mí me duele mucho ver que muchas personas tan ignorantes se ponen a escribir cosas que no saben. Entonces, que primero averigüen, investiguen y ahí se opinen. Créanme que le hacen un gran daño. Hoy soy yo, mañana puede ser ustedes, porque así es la vida. Entonces, y otra cosa que estigmatizan, por ejemplo, un periódico que sacó que sobredosis de una, y entonces empezaron a hablar cosas. Créame que es muy doloroso para uno y mamá ver que ni siquiera medicina legal tiene el dictamen y ya empiecen a dar esos dictámenes ellos. ¿Su hija dónde fue sepultada, Claudia Patricia? En el Cementerio de las Américas.
¿La ha visitado usted otra vez? No, no he ido. ¿No se ha sentido con fuerzas o no se ha sentido segura? Pues me duele ir allá y también por la inseguridad con ese sujeto.